Se sabe que es necesaria una visión cuando se realiza una empresa o se piensa en un emprendimiento determinado, tener una visión de ese emprendimiento, de esa tarea a realizar, una misión, es decir, ¿para qué se va a hacer eso? ¿No? Un filósofo te diría una teleología. ¿Qué finalidad, cuál es la misión de una empresa, de una institución? Los objetivos que se va a trazar esa empresa. Y todo eso es necesario que lo comprendan los integrantes que integran, digamos que las direcciones de esa empresa, los mentores o los que se constituyen como los jerarcas, que van a determinar todas las líneas de acción y tendrán que estar de acuerdo y confluir en todo ello. Nos decía en un gran libro Julián Marías, gran filósofo español Julián Marías, en un opúsculo, es decir, un pequeño ensayo, pero muy intenso en contenido que se intitula Breve Tratado de la Ilusión, que el ser humano no solo es un Homo sapiens, un Homo faber, sino también un Homo ludinens. Homo sapiens, traducido, es el ser que tiene capacidad de pensar la realidad, de decodificarla, de deconstruirla y de expresarla, a través de los instrumentos de poder que tenemos, el idioma, los lenguajes, como las matemáticas, el lenguaje físico, la geometría, etcétera, y comprendemos la realidad a través de esos instrumentos de poder, el Homo sapiens. El Homo faber, el ser humano realiza, hace, fabrica, elabora, es creativo. Y el Homo ludens, bueno, de esa capacidad de pensar, de desarrollar pensamiento, de investigar, de desarrollar conocimiento, de ampliar sus capacidades analíticas, por ejemplo, y de poder hacer a raíz de todo ello, necesita que ambas cosas, ambas tareas típicamente humanas, sean un juego, pero no un juego vano, no un juego banal, frívolo, sino que sean un arte de actividades, en el sentido más directo de crear con el entusiasmo de hacerlo. Ludinens, el ludus, jugar. Eso están haciendo grandes empresas. Se configuran de esa manera, se construyen de esa manera. Y de pronto te resumen en 2 minutos cuál es el objetivo, la misión, la visión. Eso es lo que debe hacer un Estado y una república. Me quedé pensando en esto a raíz de lo que conversábamos con el profesor Manuel Flores Silva, quien con tanta lucidez dio en detalles, en momentos de detalles, cuáles son esas funciones de la república a través de todo esto, aplicando la cabeza, pensando la realidad, haciendo luego todo eso que se pensó y también concebirlo como un sagrado juego de reglas de conducta que nos favorezca a todos. La república, la administración o el gobierno del bien público, de la cosa pública. El gobierno a través de la representatividad. Por lo tanto, se requiere que el ciudadano que va a delegar el poder tenga esas capacidades del Homo sapiens, del Homo faber, del Homo ludens. Una sociedad estimulada a pensar, estimulada a conocer, estimulada y cobijada en el ejercicio del hacer, de emprender, libertad de emprendimiento, la propiedad privada como el anclaje fundamental, necesario, indispensable para que todo ello exista y pueda configurarse la individualidad en cada uno de nosotros. Individualidad que se desarrolla y se configura si todos estos parámetros se dan. Y eso es parte y es cometido de la República, poder integrar a su población en estas condiciones y que todo eso sea un sagrado juego de reglas de conducta, donde el Estado esté para cobijar, para orientar, para fiscalizar, no para intervenir, como bien lo decía el profesor. Deja- Dejad que el mercado lo haga. Dejad que lo haga el ser humano con sus capacidades creativas, con sus capacidades lúdicas de jugar incluso
en esa natural competencia que tiene el mercado, emitiendo señales todo el tiempo de preferencias, de desarrollos tecnológicos, de necesidades, y las emite todo el tiempo incluso a través de los precios y del dinero como el bien de intercambio, unidad de intercambio. ¿Hay posibilidades para esta raza humana de vivir en otro orden que no sea este? ¿Tiene posibilidades la condición humana de vivir en otro orden, en otro ordenador, en otra cosa que sea distinta a un Estado republicano y democrático, efectivamente republicano y democrático, que ampare, que admita y que estimule al capital privado, la propiedad privada y el desarrollo económico? Porque a raíz del descubrimiento de las reglas económicas, de la profundización de los conocimientos empresariales, de la creatividad empresarial, del desarrollo tecnológico, el mundo cambió en la distribución de las riquezas y cambió ostensiblemente. Yo te diría que dramáticamente en esa gráfica que estaba casi plana como de un muerto, al decir de Flores Silva, durante siglos y siglos, miles de años, y a partir de poquito tiempo en esa gráfica del tiempo humano comienza a tener los movimientos naturales, vitales de un electrocardiograma. Tiene subidas y bajadas, es dinámico, crece, se reinventa a sí mismo. Un país que no entiende esto, ¿tiene verdaderas chances de desarrollo? Lo pregunto porque en nuestros países convivimos, los que pensamos de esta manera, queremos una sociedad organizada de esta manera, queremos a la república y a la democracia, queremos a la propiedad privada y a los emprendedores, queremos las fuentes de trabajo sustentables, queremos la movilidad social a través de la educación, y otros quieren el socialismo, quieren el Estado gobernándolo todo, interviniendo en todo, concentrando las riquezas y estableciendo una sociedad dependiente de los planes y de una economía de diseño, a la cual le llaman con eufemismo economía distributiva o economía popular, como el desastre económico de Argentina, que es el típico ejemplo del woke, esa doctrina del neomarxismo o el marxismo cultural, que llega a plantear o a formular el disparate, o si vos querés, la premisa anticientífica de que se puede emitir dinero, se puede agrandar el Estado, se puede hacer crecer el déficit fiscal y no se va a producir inflación. Disparate. Y eso mismo dicen las autoridades, los referentes del Frente Amplio acá, y dicen que están preparados para hacer gobierno otra vez y que son la alternativa viable para que el país crezca. Ya lo vimos, el país no creció, se deterioró la educación dramáticamente. Tenemos un 60% de adolescentes, de jóvenes, de niños condenados al fracaso, condenados a a la marginalidad. Y en los quintiles más bajos, mucho más grande aún la diferencia, fracturándose socioeconómicamente, intelectualmente, culturalmente, la sociedad uruguaya. Y en ese sentido no es viable ese factor unificador que es la República Democrática. No es viable con un modelo así y con un Estado que sea tan grande, tan pesado económicamente, tan concentrador de las riquezas para distribuir en planes y someter a su población a esos cotos, a esos techos de recursos económicos que no provienen genuinamente de sus capacidades personales, que no son la proveeduría de su trabajo legítimo, de su capacidad de trabajo, de su disciplina, de su desarrollo intelectual, de sus fracasos y éxitos en ese tobogán que es necesario atravesar, eso del fracasar y recuperarse, fracasar y levantarse, es el desarrollo de la saludable emoción que te permite un sistema eminentemente racional como es el capitalismo. Y un sistema eminentemente racional también lo es la República Democrática. Proviene de la razón, del pensamiento, del análisis, proviene
del conocimiento científico empíricamente comprobado. No lo digo yo, ya lo decía Max Weber todo esto. Es algo que estoy rescatando, trayendo al presente porque, claro, los pueblos manipulados por otras doctrinas, por este, digamos, predominante marxismo cultural, son intoxicados, envenenados en el pensamiento colectivo y son víctimas de esta desorientación de la interpretación histórica científica de cómo funcionan las sociedades que se desarrollan y cómo están constituidas. Están necesariamente constituidas a través de una Carta Magna que formule un Estado republicano y democrático como una unidad jurídica y política ordenadora de la vida de la gente. Decía Kant que si en algo nos tiene que hacer sentir que somos una nación, que nos dé sentido de pertenencia, inclusive algo más, que nos dé identidad, que nos sintamos todos iguales como pertenecientes a una misma comunidad o colectividad, es precisamente el principio por excelencia republicano, que es el de igualdad ante la ley. Que todos seamos tratados por igual, por las mismas leyes, que razonablemente se legislan reconociéndose en una constitución y reconociéndose en las leyes de la naturaleza, que las va aportando la ciencia. La ciencia es, a través de todas sus ramas, la amiga fundamental de una ciencia que concibe todo esto y que se llama derecho, las ciencias jurídicas. Y las ciencias políticas seguro que son las que pueden articular el pensamiento científico, analítico, como para concebir una nación republicana y democrática. Pero podemos convivir los que pretendemos evolucionar, trazar un récord de evolución en este sentido, bajo estas premisas filosóficas. Podemos convivir como sociedad, como nación, con ideas que son antagónicas a esto, con el marxismo cultural, con el neomarxismo revolucionario, que desde el Foro de San Pablo va rumbo al socialismo del siglo XXI. Venezuela, ejemplo. Cuba, ejemplo. Nicaragua, ejemplo. Ejemplo fallido, kirchnerismo en Argentina. Fallido porque todavía hay un componente de clase media muy fuerte y una cultura republicana en Argentina y una academia muy fuerte e intelectuales y medios de comunicación que están haciendo todo el esfuerzo de instruir a su población y de paso nos instruyen a nosotros, increíblemente, ¿no? Se dan esas paradojas que tiene la República Argentina de tener grandes pensadores, grandes analistas, grandes comunicadores, periodistas que articulan todos estos razonamientos, los definen en detalles y repercuten hasta en la región, ayudándonos a pensar la República Democrática como contrapartida, como necesaria, indispensable, digamos, contrapartida y lema de lucha en esta batalla cultural, contra el marxismo cultural, contra el neomarxismo, contra el socialismo, que al fin y al cabo va a terminar siendo el de siempre, porque lo que hizo es tomar toda una chatarrería semántica, la tuneó, como hacen los talleristas con los coches, los que saben, parece que está nuevito, de paquete, pero es el mismo coche de siempre y va a funcionar siempre igual, ¿no? Economía colectiva, el Estado predominante, planes económicos, eliminar la propiedad privada, porque en la última instancia de todo esto que parece tan popular y tan integrador, tan inclusivo, termina instalando, como ya lo vamos viendo, dictaduras culturales. Y esas dictaduras culturales terminan en la dictadura de una centralidad política única que te va a plantear un mamotreto, un Estado paquidérmico y corrupto que no te va a permitir nada de esto, ni ser el Homo ludinens, ni el Homo faber, ni el Homo sapiens. La dejo por acá hoy. Vamos a una pausa para recibir al ingeniero Raúl